Buenos días, amados hermanos. Hoy día domingo, un día bonito, hermoso, aunque estamos en invierno aquí en América Latina, en Chile. Ha salido un sol, bueno, que calienta un poquito, pero calienta y alumbra harto. Así que saludamos a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, cada oveja, de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile, y a todos nuestros hermanos que nos siguen, ya sea en Santiago, al norte, nuestros pastores de Calama, Pastor Juan, Pastora Emma, y también nuestro pastor Vladimir de Rancagua, con su esposa Jimena, y todos los hermanos de su congregación. Y a todos nuestros hermanos aquí en Chile que nos siguen, saludamos dándole un fraternal abrazo. Y de ahí nos pasamos a nuestros hermanos en Perú. Por supuesto que tenemos hermanos que nos siguen en Tacna, en Hilo, en Moquegua, en Cajamarca, en Lima, por supuesto, hasta el norte, Trujillo, Chiclayo, hasta la selva. Saludamos a todos los hermanos que nos siguen ahí. Bendiciones a cada uno de ellos. Y nos pasamos a los campeones de América, a nuestros hermanos de Argentina, sobre todo en Buenos Aires y en Mendoza. Saludamos a todos nuestros hermanos, a los pastores ahí en Mendoza, Pastor Rolando, Pastor David, y a las radios Buenos Días Espíritu Santo, Caminando en Gracia, que a propósito tenemos, la voy a recordar todos los viernes a las 7 de la tarde, hora Argentina, 6 de la tarde, hora Chile, y 5 de la tarde, hora Perú, un programa donde yo conduzco, el pastor Rafael Flores, llamado justamente Caminando en Gracia, donde hablamos todo en cuanto a la importancia de la gracia de Dios. Donde usted también puede dejar saludos, testimonios, peticiones, preguntas, dudas y todo lo que usted quiera compartir para ser mutuamente edificados. Así que, amados hermanos, recuerden, todos los viernes, 7 de la tarde, hora Argentina, 6 de la tarde hora Chile y 5 de la tarde hora Perú. En la radio Caminando en Gracia de Mendoza. 7 de la tarde hora Argentina, 6 de la tarde hora Chile y 5 de la tarde. Muy bien, amados hermanos. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Para ello vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado, porque estuvo muy bueno, muy bueno. Mucha gente nos manifestó que Dios le habló a su vida con el mensaje del domingo pasado, y va a ocurrir también con este mensaje. Así que vamos a hacer un resumen rápidamente para continuar con lo que estamos viendo, esta serie que lo hemos titulado El Corazón del Evangelio. Así que vamos a recordar algunas cosas importantes que vimos. Vimos el domingo pasado que aquellos que tienen revelación, mucha revelación, en cuanto que Dios es bueno, entonces le va a ocurrir muchas cosas buenas en sus vidas. Aquellos que tienen muy poca revelación o regularmente algo regular en cuanto a la bondad de nuestro Dios, bueno, regularmente también le va a ocurrir cosas buenas en sus vidas, porque depende de tu expectativa que tú tengas de Dios. Expectativa alta, recibes, se manifiesta cosas grandes para tu vida. Expectativa regular o poca, se manifiesta poco para tu vida. No es que Dios te da poco y a otros le da mucho. No, Dios ya lo ha dado todo cuando dio a su Hijo Jesucristo en la cruz. El punto es que para que se manifieste, la gracia y la fe deben ir juntas. Muchos enseñan la gracia, pero la gracia y la fe deben ir juntas. El apóstol Pablo dijo en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que no podemos cortar en dos la gracia y por otro lado la fe. No, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe es nuestra expectativa para poder recibir, tomar lo que Él ya nos ha dado. Por ello digo, aquellos que tienen revelación, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios.
Y recuerda que esa palabra de Dios que dice en Romanos 10:17, esa palabra en el griego no es logos, porque logos solamente significa palabra escrita, palabra genérica. Esa palabra en Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, significa rema. Y rema significa la palabra específica a una persona específica con nombre y apellido en una situación específica donde él está en un entorno, en un contexto de buscar a Dios. Salmos 107. No voy a leer todos los versículos que vimos el domingo pasado, pero vamos a leer el versículo 1 solamente, Salmo 7, el verso 1 y otros más. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente: den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Si tú crees que Dios es bueno contigo, porque todo el mundo dice sí, Dios es bueno, pero la relación es algo personal. Estamos preguntando, ¿Él es bueno contigo? ¿Cuánto crees tú que Él es bueno contigo? Demos gracias a Dios, demos gracias al Señor porque Él es bueno. Si tú crees que el Señor es bueno, entonces tú vas a darle gracias continuamente y permanentemente. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Verso 8. Que alaben al Señor por su gran amor, y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Verso 15. Otra vez, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Otra vez, ahora el 21. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Como ven, 3 veces se repite. El Espíritu Santo, David, inspirado por el Espíritu Santo, Dios quiso que 3 veces, hasta que podamos entender, tomar conciencia, que si realmente creemos que Dios es bueno, entonces debemos alabar a Dios. La medida que tú alabes a Dios, la frecuencia que tú alabes a Dios, que tú acredites siempre todo lo bueno que tienes en tu vida, es por Él, es la medida de tu fe. Vuelvo a repetir, la medida que tú alabes a Dios, que tú magnifiques a Dios, que Él es bueno, que Él ha hecho grandes maravillas, que acredites que todo lo que tú tienes, todo lo que tú has conseguido, todo lo bueno que ha venido a tu vida y a tu familia viene de Él, es la medida de tu fe. Vamos a Salmos 34. Salmos 34, también lo vimos. No vamos a leer todos los versículos, estamos haciendo solamente un resumen. Salmos 34, verso 1. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Alabaré al Señor en todo tiempo. En todo momento o cada momento pronunciaré sus alabanzas. Como vemos, los salmos enfatizan mucho acerca de alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Debemos enfatizar lo que Dios enfatiza más y debemos enfatizar menos lo que Dios enfatiza menos. Lamentablemente mucha gente le busca, como se dice el refrán, le busca 3 patas al gato cuando tiene 4. Se enfocan en cosas tan insignificantes, de menos importancia, y ahí se enredan. Discuten si las sandalias de Jesús eran Adidas o eran Nike, por exagerar un poco. Pero realmente debemos enfatizar lo que Dios enfatiza. Y Dios enfatiza en los salmos alabarlo a Él, porque Él es bueno. Si tú crees que Dios es bueno contigo, no estamos preguntando si Dios es bueno con la humanidad.
Sabemos, todo el mundo va a responder, sí, Dios es bueno porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Estoy hablando, Dios es bueno contigo. En 1 Juan 4:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, nosotros, 1 Juan 4:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en ese amor. Así que la pregunta no es si Dios nos ama, la pregunta es saber cuánto crees que Dios te ama. Porque luego dice en 1 Juan 4:16, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios, cuánto te ama Dios. Y nosotros hemos colocado nuestra confianza en esa cantidad de amor que cree que Dios te ama. Otra vez, la medida de tu fe no puede ir más allá de la revelación que tú tengas del amor de Dios. Esto es muy importante. Vuelvo a repetir, la medida de tu fe nunca puede ir más allá, nunca puede sobrepasar la revelación que tú tengas del amor de Dios en tu vida. Jamás tú puedes decir, mi fe es 10, pero la revelación que yo tengo del amor de Dios es 5, o 8, o 7, o 9. No. Porque la fe viene por el oír y el oír los remas de Dios. He dicho que la fe viene por el oír y el oír los remas que Dios te da en forma personal. La búsqueda es algo personal. Salmos 34, verso 8. Salmos 34, verso 8 nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Dice otra vez, prueben y vean que el Señor es bueno. Dios se atreve a decirnos a través de David, inspirado por el Espíritu Santo, que probemos que Dios es bueno. Dios se atreve a desafiar al hombre y decirles, prueben y vean. Esa palabra vean no significa ver con el ojo físico, obviamente. Está viendo que lo que está diciendo no es ver con el ojo físico. Está diciendo prueban y experimenten que Dios es bueno. Experiméntalo en tu propia vida. No se trata de solamente de algo tan simple como la doctrina es que Dios me ama. Sí, yo lo he aprendido, ya di el examen y pasé y saqué un 10. Respondí la pregunta correcta. ¿Dios nos ama? Sí, Dios nos ama. Pero eso no es revelación, eso es información. ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees? Sí. ¿Cuánto crees que Dios te ama? Porque ahí es la medida de tu fe. Prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. El verso 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Ninguno que se refugie, ninguno que tome a Jesús como su Señor, como su Salvador, que sea su refugio, su sanador, su prosperador, su Jehová Jireh, su proveedor, será condenado, será pobre, será enfermo, será juzgado. Y vamos a ver el próximo domingo, a partir del próximo domingo, algo muy importante, amados hermanos, desde ya te digo, no te lo pierdas. Vamos a ver. ¿Vamos a pasar por un juicio? ¿Vamos a pasar por un juicio? Los hijos de Dios, la iglesia, ¿pasará por un juicio? En 1 Juan 4:19 dice que el perfecto amor, que es el amor de Dios, obvio, echa fuera el temor. Porque el que teme es porque tiene miedo a que lo castigue. Porque el que teme
trae en sí castigo o tiene miedo al castigo. Muy bien. Así que vimos estos versículos muy importantes, amados hermanos. Vimos también, para terminar el resumen, Éxodo capítulo 33. Vamos a Éxodo capítulo 33, que vale la pena volverlo a leer. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Bueno, no vamos a leer otra vez todos los versículos. Sabemos la historia que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y ahora Dios le pide que lo introduzca o lo guía a su tierra prometida. Y Moisés está comenzando a conocer a Dios, tanto que le pregunta: quiero saber cuáles son tus planes en cuanto a este pueblo, porque es tu pueblo. En otras palabras, Moisés quiere saber qué tan bueno va a ser Dios con el pueblo de Israel. Una vez que lo ha sacado de Egipto, ya comenzó a conocer la bondad de Dios para su pueblo. Pero luego le pregunta: quiero saber cuáles son tus caminos. El verso 13 dice: si es cierto que me miras con buenos ojos, o he hallado gracia, lo que dice en la traducción Reina Valera, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Así que es una conversación entre Moisés y Dios, donde Moisés está comenzando a conocer la bondad de Dios y está viendo la bondad, los planes buenos, las buenas intenciones que Dios tiene con su pueblo. Y llegamos al verso 18, donde dice: Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloria, tu gloriosa presencia. Otra vez, Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Así que Moisés está comenzando a tener comunión con Dios de una forma más cercana y se atreve a decirle ahora, a pedirle, después de muchas cosas que le pidió, que por favor no la abandone, que si van a ir a la tierra prometida, que Él los acompañe, si no los envíe a ninguna parte si Él no va con ellos. Muy sabio Moisés. Y se atreve luego, muy osado Moisés, a pedirle: muéstrame tu gloria, tu gloriosa presencia. Y Dios responde en el verso 19 y le dice: el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad. Pero Moisés le está pidiendo: quiero ver, muéstrame tu gloriosa presencia. Quiero ver tu presencia gloriosa, que yo sé que es gloriosa, por lo que yo estoy viendo, lo que hiciste, las señales, los milagros para sacar a nuestro pueblo, el pueblo de Israel de Egipto. Quiero ver esa gloriosa presencia. Y Dios le responde y le dice: muy bien, lo voy a hacer. Haré pasar delante de ti toda mi bondad. Toda mi bondad. ¿Cuál es su preciosa o gloriosa presencia? Es su bondad. Cuando vemos a Dios, vemos su bondad. Mucha gente quiere ver a Jesús. Oh, si viera a Jesús al menos por unos segundos. Y ellos imaginan ver a Jesús, sus cabellos blancos quizás, o rubios, o castaños, sus ojos grandes, su altura 1,80 m o 90 m, y se imaginan tratando de ver a Jesús así. Pero Dios les dice a Moisés: ¿quiere ver mi presencia, mi gloriosa presencia? Bueno, lo haré. Haré pasar delante de ti toda mi bondad. Y de esa manera verás mi presencia.
Amado hermano, no pidas más ver a Jesús. Cuando tú ves la bondad de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, estás viendo la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, no pidas más que Jesús se te aparezca. La verdad que no quiero decirlo, pero eso es una señal de inmadurez. Es tratar de caminar por vista. Si queremos ver la presencia de Dios, bueno, quiero decirte que todos los días vemos la presencia de nuestro Dios cuando vemos su bondad manifestada en nuestra vida. He dicho que todos los días vemos su gloriosa presencia cuando vemos su bondad manifestada en nuestras vidas. Vamos a Éxodo 32 y no lo vi, perdón, Éxodo 34, no lo habíamos visto, Éxodo 34, y vamos a continuar. Éxodo 34, otra vez la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, verso 4, desde el verso 4 dice: entonces Moisés talló 2 tablas de piedra. Para no leer muchos versículos, Dios le manda a Moisés que otra vez haga las tablas, porque él los tiró encima del becerro que Israel, en su impaciencia, muy pronto deja a Dios. Una vez que habían experimentado la bondad de Dios, las señales, los prodigios, el poder de Dios sacándolo de Egipto, y ellos impacientes, como Moisés no volvía con las tablas, se alejaron de Dios, pecaron, se hicieron un becerro, entraron en idolatría, y Moisés, cuando volvió, tiró las tablas sobre ese becerro. Así que Dios le manda que otra vez haga esas 2 tablas, las tablas de los 10 mandamientos. En el verso 4, entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras que fueron destruidas. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. La verdad que la palabra Yahvé no lleva vocales. Nosotros le hemos colocado vocales para poder pronunciarlo, solamente es pura consonante. Verso 6. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando, Yahvé. Por eso que otros le han colocado de otra forma las vocales, que lo han pronunciado Jehová, que es lo mismo que Yahvé. Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Mira cómo Dios se presenta una vez más a Moisés, hablándole acerca de lo que Él es. Otra vez, verso 6, para que Moisés pueda recibir revelación, pueda conocer mucho más a Dios, y de esa manera lo pueda transmitir al pueblo de Israel. El Señor, verso 6, pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión. Dios mismo está hablando de Él mismo. Él mismo está hablando acerca de Él mismo, y Él dice, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento, dice Dios, para enojarme, y estoy lleno de amor inagotable. Inagotable significa que no se acaba. Inagotable. Y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Él es fiel para con nosotros. Verso 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Aquí voy a hacer un pequeño comentario, porque a veces las personas se encierran en las palabras y dicen, Dios es misericordioso, su amor es inagotable, pero solamente hasta 1000 generaciones. Y cuando llegue 1001, si yo tengo una descendencia,
entonces Dios va a bendecir a mis 1000 generaciones. Pero cuando llega a 1001, entonces Dios no va a bendecirlo. Porque aquí dice que Dios va a bendecir, su amor es inagotable hasta 1000 generaciones. O sea que su amor solamente va a llegar hasta 1000 generaciones y ahí se le acabó, pu. Y cuando llega a 1001 ya no hay para 1000, ya no alcanzó, pu. Llegaste tarde a la fila. Suena ridículo, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que piensa así. No, amados hermanos, no. Nosotros tenemos que aprender cómo es la cultura judía. Como ahora también. Nosotros hablamos, por ejemplo, decimos, ¿no? Oye, te amo, mi amor es como 1.000.000. ¿Significa que 1.000.001 no? 1.000.000 es una expresión que significa mucho, nada más. No hay que enfocarse en la cantidad. ¿Cuánto me amas? 1.000.000. Ay, 1.000.001 no. No. Lo que queremos decir que amamos mucho. Y te amo hasta las estrellas. Hasta esa estrella. ¿Y qué pasa en otra galaxia donde hay una estrella que no vemos porque no alcanzamos nuestros ojos? O sea, nuestro amor solamente llega a la estrella donde podemos visualizar. Pero la estrella que está en otra galaxia, ahí no llega nuestro amor. No. Es una forma de hablar. Es una forma de decir, mi amor llega sin fin. Al decir mi amor llega hasta las estrellas. O mi amor es 1.000.000. O como alguien dijo, pídeme la luna y te lo bajaré. Ah, claro, la luna, pero el sol no, po. O sea, te amo, pero no tanto, porque solamente puedo bajarte la luna, pero el sol no. No, es ridículo, es una forma de hablar, de decir que te amo mucho. Muchísimo, sin fin. En ese entonces, en la cultura judía, se usaba mucho la palabra 1.000, no 1.000.000, como ahora. Quizás ahora se usa la palabra 1.000.000, ¿no? Uy, ¿y cuántos fueron? Uy, fueron como 1.000.000 de personas a la reunión. No significa que fueron 1.000.000, sino que fueron muchos. ¿Y cuánto te costó? Me costó como 1.000.000 de pesos, como 1.000.000 de pesos. No significa que le costó 1.000.000. Está diciendo que le costó muy caro. En ese entonces, la palabra más usada no era 1.000.000, sino 1.000. Porque las poblaciones, las cantidades de gente que había en un país, en una ciudad, obviamente no es como ahora. Ahora pasamos a millones. Brasil tiene más ya de 200 millones de habitantes. Todos los países, el más chiquito, tiene millones de habitantes. Pero en ese entonces, por eso que se usaba la palabra 1.000. 1.000 para ellos era como ahora decir 1.000.000. Pero realmente lo que significa, no significa 1.000, no significa 1.000.000, significa mucho, inagotable, sin fin. Yo derramo amor inagotable a 1.000 generaciones. Por eso que a veces la gente se confunde y lee, por ejemplo, el verso que dice en Pedro, y Dios dijo, ¿no? Para Dios para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. No está diciendo que para Dios un día es como 1.000, no está hablando de cantidades. Y 1.000 años es como un día, no está hablando de cantidades. Es una forma de decir que Dios tiene en su tiempo, va a cumplir lo que Él ha prometido. En su tiempo, es una expresión de la cultura judía, que significa que Dios cumple en su tiempo lo que Él ha prometido en el tiempo que Dios ha establecido. Bueno, vamos a continuar. Entonces, verso 7 dice, yo derramo amor inagotable a 1.000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, mire, hasta ahí vemos cómo Dios comienza a expresar su amor, su fidelidad, su misericordia a Moisés, sabiendo que Moisés luego lo va a manifestar al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios quiere que comience el pueblo de Israel a conocerlo, que tenga revelación de ese amor de Dios. Y estamos aquí en el Antiguo Testamento.
donde mucha gente piensa que Dios es un Dios severo, malo, rígido, duro. Pero aquí estamos leyendo un versículo del Antiguo Testamento y nos damos cuenta que no es así como mucha gente habla. No, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, duro, malo. En cambio, en el Nuevo, Dios es bueno. Pero en el Antiguo, Dios es malo. Pero no es así. Esto es Antiguo Testamento y aquí el pueblo de Israel recién está comenzando. Todavía ni siquiera entra a su tierra prometida. Todavía no tienen una nación, una tierra. Pero Dios ya quiere que el pueblo de Israel comience a conocerlo. Y le dice desde el verso 6, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme. Estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Estoy lleno de amor inagotable, lleno de fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. O sea, a todas significa, no a 1000, significa a todas. Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. En la Reina Valera dice, pero no lo tomo al pecador o al culpable como inocente. No significa, si Dios es amor, Dios deja de ser justo. Dios no es bonachón, Dios es bueno, no bonachón. Dios es amor, pero Dios también es justo. Es por ello que aquí dice, Dios no va a tomar como inocente al culpable, pero sí lo perdona. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero no toma como inocente al culpable. Sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Repito, aquí vamos a detener un poquito, porque aquí ha habido una mala interpretación. Incluso se han atrevido a escribir un libro hablando de las maldiciones generacionales y lo sacan de acá. Hay libros, no voy a decir los autores, que hablan de las maldiciones generacionales y se basan en este versículo. No dice, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Qué está diciendo eso? Vamos al hebreo. Vamos al hebreo. Y vamos a ver. La interpretación equivocada habla de que Dios está hablando aquí de que cuando Dios ve a un pecador, lo maldice, lo castiga, y no solamente a él, sino a todas sus generaciones, hasta los hijos, luego a los hijos de los hijos, los nietos, tercera, y llega hasta la cuarta generación el castigo de Dios. Repito, la mala, errónea interpretación, en que incluso se han escrito libros, es que están enseñando que Dios, cuando castiga a alguien, no solamente lo castiga a él, sino lo castiga a él y al hijo de él y al hijo del hijo de él, o sea, hasta el nieto, y llega hasta la cuarta generación. Y se ha hecho hasta libros. Pero vamos a ver que no es así. Déjame leerte un comentario justamente de lo que dice en Hebreos acerca de este versículo. Lo dice así. En el idioma hebreo dice, voy a volverlo a leerlo en la Reina Valera, Éxodo 34:7 dice, que guarda misericordia a millares. ¿Ven? La palabra millares significa, en ese tiempo se usaba millares. En nuestra generación usamos millón. No significa cantidad, significa mucho, ilimitado.
no está hablando de cantidad. Que guarda misericordia a millares, significa a todos. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí han tomado esos versículos para decir, mira, cuando Dios castiga, no solamente te va a castigar a ti, sino va a castigar hasta tu cuarta generación. Leamos el comentario realmente lo que dice en hebreo. Dice así, en el idioma hebreo dice, Dios recordará que esta iniquidad que está siendo visitada sobre ellos es de sus padres quienes les enseñaron todo esto. Otra vez, el comentario en hebreo de este versículo. En el idioma hebreo dice, Dios recordará que esta iniquidad que está siendo visitada sobre ellos es de sus padres quienes les enseñaron todo esto. En otras palabras, Dios va a tener compasión de ti, malvado pecador, porque no llegaste allí, a esa maldad, por tu propia cuenta, sino fuiste influenciado por tus padres que te formaron con esa maldad, y tus padres fueron formados, influenciados por la maldad de sus padres. Y así. Y Dios va a considerar eso. Obviamente, eso no significa que no somos responsables de lo malo que hacemos. Lo que está diciendo ahí en ese versículo. No está diciendo que somos, que ya somos sin culpa de lo que hemos hecho. No, porque comienza diciendo que Dios no va a tomar inocente al malvado, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero a pesar de eso, Dios va a recordar, dice, va a tomar en cuenta que esa persona, esa maldad, no es que lo heredó, pero fue influenciado por sus padres, y sus padres por sus padres, y sus padres por sus padres, y esa influencia llegó hasta la cuarta generación. Y hizo que obviamente él en su decisión, esa persona ya en la cuarta generación, se vuelva malo como sus padres de sus padres de sus padres. Dios va a tomar en cuenta, pero no significa que Dios va a tomar como inocente al malvado, pero sí va a tener misericordia, porque va a tomar en cuenta que él no llegó con esa maldad, con ese estado de maldad solo, sino otros influenciaron, lo encaminaron de generación a generación hasta que él llegó a esa maldad. Eso es lo que está diciendo. Totalmente diferente a lo que mucha gente ha interpretado, que Dios castiga hasta la cuarta generación. Eso no es cierto. Así que, amados hermanos, es muy importante recordar estas verdades. Dios es un Dios bueno. Recuerda que la gloria de Dios, su gloriosa presencia, es la bondad. Cada vez que vemos la bondad de Dios para con nosotros, estamos viendo su gloriosa presencia. En Juan capítulo 1, verso 1, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio la palabra ya existía, la Nueva Traducción Viviente. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Jesús es la palabra de Dios hecho carne. Y es Dios. 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces hay un acuerdo. No hay una contradicción entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Lo que Jesús habla, Dios Padre lo habla, el Espíritu Santo lo habla. Hay una concordancia.
Jesús mismo dijo en los evangelios, está escrito. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo todo lo que he oído hablar al Padre. Las cosas que yo hago, no lo hago yo, sino el Padre que mora en mí hace las cosas. Así que hay una perfecta concordancia entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Nosotros ya hemos estudiado que en Romanos capítulo 1, el verso 3, habla que el Evangelio de Dios, que pertenece a Dios, ¿no?, que fue prometido a los profetas, es acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces vimos en Romanos capítulo 1, el verso 3 muy claramente que el Evangelio que viene de Dios, que le pertenece a Dios, que es de parte de Dios, que fue prometido a los profetas, que es, y dice, y que es acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces sabemos que el Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora, por otro lado, el Evangelio viene de Dios. Es el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir que por lo tanto el mensaje de Dios, el Evangelio, que significa las buenas noticias, que viene de parte de Dios y a la vez es acerca de su Hijo, tiene que ser un mensaje que esté acorde con lo que Dios es. Vuelvo a repetir, el mensaje de Dios, el Evangelio, que son las buenas noticias, que es la palabra de Dios, y Jesús es la palabra de Dios, y Dios Padre también es la palabra de Dios porque no hay contradicción, y el Espíritu Santo, quien inspiró a los profetas, a hombres, para que escriban la Biblia, la palabra de Dios. Entonces lo que Dios habla, no solamente Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, y el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios, que es Jesús hecho carne, hay una concordancia. Por lo tanto, el Evangelio, que es la palabra de Dios inspirada por Dios, que le pertenece a Dios, y es que la palabra, y que es Jesús la palabra hecha carne, es el mensaje de Dios, es el Evangelio de Dios. Por lo tanto, tiene que hablar de lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Acerca de la bondad de Dios. Porque el Evangelio en Romanos 1:3 dice que le pertenece a Dios y fue prometido a los profetas y es acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces es acerca de la bondad de Dios. Entonces, Romanos 1:3, Hebreos también lo dice, que el Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. En Gálatas el apóstol Pablo también dice que Jesús se le presentó para revelarle el Evangelio, y dice acerca del Hijo de Dios, acerca de su Hijo, acerca de Jesucristo, para revelarle el Evangelio acerca de su Hijo. Así que Dios Padre, que le pertenece a Él el mensaje, el Evangelio, revela ese Evangelio a la humanidad, que es la palabra de Dios, que es Jesús hecho carne. Y ese Evangelio, la palabra de Dios, Dios mismo dice, es acerca de su Hijo, es acerca de Dios, porque sale de Dios. Por lo tanto, el Evangelio es acerca de Dios. La palabra de Dios tiene que estar de acuerdo con lo que Dios es. Repito, la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias, tiene que estar de acuerdo con lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Dios es bueno. Ahora, vuelvo a repetir, la palabra de Dios tiene que estar de acuerdo con lo que Dios es. Y Dios es bueno. Por eso que el Evangelio se llama las buenas noticias, porque habla de la bondad de Dios. Pero por otro lado, vemos en Romanos capítulo 1, verso 1, en Hebreos también capítulo 1, y en Gálatas y en otros versículos, que el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Por lo tanto, como la palabra de Dios, el Evangelio, es acerca de la bondad de Dios, pero también me dice que es acerca del Hijo, entonces la bondad de Dios es Jesucristo.
Jesucristo es la bondad de Dios hecho carne. No solamente Jesucristo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ir acorde con lo que Dios es. Y Dios es bueno. Y su mensaje, por lo tanto, tiene que ser bueno porque viene de un Dios bueno. Y ese mensaje, que es el Evangelio, las buenas noticias, nos dice que es acerca de su Hijo. Por lo tanto, es acerca de la bondad de Dios. Por lo tanto, si es acerca de su Hijo, Jesús es la bondad de Dios hecho carne. La palabra de Dios le pertenece a Dios Padre, viene de Dios y Dios es bueno y por lo tanto su mensaje viene de un Dios bueno, por lo tanto el mensaje es bueno, el Evangelio, las buenas noticias, por eso Dios lo llamó así. Pero también nos dice que es acerca de su Hijo, por lo tanto en conclusión, si es acerca de su Hijo este mensaje, entonces sabiendo que el mensaje es acerca de la bondad de Dios, Jesús es la bondad de Dios hecho carne. Cada vez que tú escuchas un mensaje de Dios, si es de Dios, si es el Evangelio, entonces tiene que ser bueno. Tiene que hablar acerca de la bondad de Dios. Tiene que hablar acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo es la bondad de Dios hecho carne, personalizado. La palabra, una vez más, o mensaje de Dios debe ser bueno, porque la palabra de Dios siempre estará de acuerdo con lo que Dios es. Y Dios es bueno. Lo hemos visto. Por eso es llamado el Evangelio de Dios, porque el Evangelio significa buenas noticias, porque es el mensaje de las buenas de Dios acerca de su Hijo. Por lo tanto, el Hijo es la bondad de Dios hecho carne, personalizado. La palabra evangelio es usado 104 veces en el Nuevo Testamento. Y tengo que acabar. La palabra evangelio es usado 104 veces en el Nuevo Testamento. 17 veces por Jesús. 79 veces por Pablo y el resto por Pedro. La palabra evangelio claramente define el mensaje que debe ser predicado y que debe ser escuchado. En otras palabras, tú no puedes escuchar un mensaje que no hable acerca de la bondad de Dios. Si es un mensaje que habla de condenación, de juicio contra ti, y el próximo domingo vamos a arrancar acerca qué es del juicio a la iglesia. ¿Habrá juicio? Es muy importante que la iglesia, que cada hermano tenga claro esto. ¿Serás enjuiciado? Recuerda que en 1 Juan 4, verso 18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí trae castigo. O en otra traducción dice, porque el temor es miedo a ser castigado. Así que todo lo que cae dentro de los límites de las buenas noticias, de la bondad de Dios, de ese amor inagotable, de esa misericordia inagotable, de esa fidelidad inagotable, es el Evangelio. Si no cae dentro del amor inagotable, de la fidelidad inagotable, de la misericordia inagotable, en los Salmos dice que sus misericordias son nuevas cada día, hermano. También dice que debemos colocar nuestra fe en su misericordia. La misericordia está dentro de su gracia. Déjame leerte para acabar.
Hebreos 4 y acabemos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y está hablando a la iglesia. Hebreos capítulo 4. Del verso 14 dice, Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote, Jesús continúa con su ministerio. No ha acabado. Jesús continúa con su ministerio. Ahora es nuestro sumo sacerdote. Sabiendo esto, dice que debemos aferrarnos a lo que creemos. En la Reina Valera dice, en la Reina Valera, Hebreos 4:14, dice que debemos profesar lo que creemos. Hebreos 4. Hebreos 4, 14. Quiero leerlo. A ver, dice así. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes. Bueno, esta es la versión TLA, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando. En la Reina Valera, Hebreos nos dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, retengamos lo que estamos profesando, lo que estamos creyendo. Retengamos lo que creemos. Mantengamos nuestra creencia con una confesión, sabiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote en los cielos. Verso 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Está diciendo, como lo dice la Reina Valera, me parece, que él fue tentado en todo. Por eso que puede comprender nuestras debilidades o nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo, pero no pecó. Eso significa que ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado y Jesús nunca pecó. Verso 16. Así que, sabiendo todo esto, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y él continúa ahí su ministerio como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, sabiendo que él fue tentado y puede comprendernos porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, no al trono del palo, no al trono del juicio, no al trono de condenación o del castigo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, ¿qué vamos a recibir? 3 palazos, 3 palos en la cabeza. No, dice, allí recibiremos su misericordia. Ahí es donde yo quería llegar. En los Salmos dice que sus misericordias son nuevas cada día. Misericordia para aquel que está pecando. Misericordia según el contexto, para aquel que ha caído en pecado. Está hablando de misericordia para aquel que ha sido tentado y ha fallado. Está hablando según el contexto porque viene diciendo que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él puede comprendernos porque Él fue tentado también como todos, pero con la diferencia que Él no pecó. Así que sabiendo que Él nos va a comprender y es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, para ayudarnos, nos dice: acércate con confianza, sin miedo, sin temor, al trono de la gracia. Gracia significa favor que no mereces, para hallar misericordia o el oportuno socorro, dice la Reina Valera. Lo vamos a leer también la Reina Valera.
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, hallamos misericordia, perdón, por nuestra flaqueza, nuestra debilidad, por haber caído en pecado. Y no solamente eso, sino hallamos gracia para ser restaurados, para ser levantados, para que Dios nos pueda ayudar y seguir adelante. Está hablando de misericordia y gracia. Misericordia porque nos perdona a pesar de nuestro pecado. Misericordia porque hay perdón para nosotros. Gracia para restaurarnos, para fortalecernos, para que podamos continuar adelante y no nos quedemos en el suelo. En la Reina Valera, Hebreos 4:16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar en el trono de la gracia? Gracia, favor que no merecemos, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué dice oportuno? Porque habla de que viene la ayuda de Dios en el momento que uno más lo necesita. Oportuno. Uy, qué oportuno fuiste. Justo lo que yo necesitaba. Fuiste muy oportuno, llegaste con el pan, no tenía pan en la mesa, los almacenes estaban cerrados y justo llegas tú, qué oportuno fue tu ayuda. Habla de la ayuda de Dios en el momento que más lo necesitamos. Vamos a leerlo otra vez en la versión TLA. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Por eso se llama gracia. No te ayuda por tu cara bonita. No te ayuda porque ganaste el mérito. Te portaste bien. Hay que portarse bien. No estoy diciendo, el pastor Rafael dijo que no hay que portarse bien, que no importa. No, hay que portarse bien. Pero Dios, su amor, no está condicionado a nuestra conducta. Él nos ama porque somos sus hijos. Así como nosotros como padres amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, a pesar que si algún momento se porta mal o terriblemente mal, igual no dejamos de amarlo porque son nuestros hijos. Igual Dios, Él sabe que ahora somos sus hijos. Así que lo voy a volver a leer y acabamos aquí. Verso 16, TLA, traducción del lenguaje actual. Así que cuando tengamos alguna necesidad, cualquier necesidad, según el contexto está hablando cuando una persona peca por debilidad, pero lo podemos usar obviamente en cualquier necesidad. Puede ser que no se trata de pecado, que hemos caído, hemos cometido, puede ser que se trata de alguna necesidad en cuanto a enfermedad, en cuanto a cosas materiales, problemas familiares, cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de problema. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza. Es todo lo contrario a acercarte con temor. Acerquémonos con confianza al trono de Dios, al trono de la gracia, al favor que no merecemos. Él nos ayudará. ¿Por qué? Porque es bueno y nos ama. Porque nos ama, Él es bueno. Amén, amados hermanos. Ese es el Evangelio. Y no debes escuchar otro Evangelio que no sea acerca de Jesucristo. Porque el Evangelio es acerca del Hijo. Es acerca, por lo tanto, de la bondad de Dios. Porque Jesús es la bondad de Dios hecho carne. Que tengan un maravilloso día. Que disfrute de la gloriosa presencia de Dios, disfrutando de las bondades de nuestro gran Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, gracias. Gracias por tu bondad. Tu palabra dice, Señor, que debemos alabarte en todo momento, porque tú eres bueno.
Tu palabra dice muchas veces en los salmos, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que te alabamos, te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno con cada uno de nosotros, eres bueno conmigo, eres bueno con nuestra familia, eres bueno. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor. Por eso nos suceden cosas buenas, porque creemos que tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y toda enfermedad, si hay alguien que está enfermo, lo maldecimos, ordenamos que se seque, que desaparezca desde las raíces, toda enfermedad de todo cuerpo, de todo hijo de Dios. Y toda necesidad ha sido suplida y todo problema ha sido deshecho en el nombre de Jesús. Protección y provisión para todos los hijos de Dios. Gracias, 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 Señor, y gracias, amados hermanos, por acompañarnos. Recuerden, el próximo domingo un tema importantísimo que no puedes perder.